Imagínate por un momento que estás frente a alguien que ya no está físicamente en tu vida, pero que sigue ocupando espacio en tus pensamientos, en tus emociones, en tu energía. Una persona cuya presencia se ha convertido en ausencia, pero cuyo eco sigue resonando en tus decisiones, en tus miedos, en tus heridas. Esa persona es un narcisista. Y aunque ya no hay palabras entre ustedes, aunque ya no hay miradas compartidas ni conversaciones intercambiadas, su influencia persiste de manera sutil, invisible, como una sombra que camina junto a ti sin ser invitada. Cuando decides alejarte, cuando tomas la valiente decisión de cortar todo tipo de contacto, no solo estás poniendo fin a una relación. Estás haciendo algo mucho más significativo. Estás declarando que ya no permitirás que su voz interna controle tus decisiones. Que ya no aceptarás sus manipulaciones como parte normal de tu existencia. Que has decidido recuperar tu poder, tu dignidad, tu derecho a vivir una vida libre de juegos emocionales tóxicos. Pero para un narcisista, esa decisión tuya no es simplemente una ruptura. Es una guerra silenciosa. No se manifiesta con gritos ni confrontaciones, sino con la quietud, con el vacío que dejas en su mundo. Porque para ellos, el silencio no es oro. El silencio es una herida abierta. Un recordatorio constante de que perdieron el control. De que ya no pueden manipular tus reacciones. De que ya no eres su reflejo. Un narcisista vive conectado al mundo a través de lo que recibe: atención, validación, admiración, incluso conflicto. Todo eso le da vida. Le permite mantenerse a flote en su realidad distorsionada, donde el ego es el centro de todo. Pero cuando tú te retiras, cuando eliges no responder, no interactuar, no dar explicaciones, les quitas el oxígeno. Les quitas la posibilidad de seguir jugando contigo. Y eso duele. No como duele perder a alguien querido, sino como duele perder el poder. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieren de ti cuando ya no están en contacto contigo? ¿Qué es lo que esperan obtener si nunca llegan a escribirte o llamarte directamente? Primero, lo que desean consciente o inconscientemente es permanecer en tu memoria. No quieren ser olvidados con facilidad, no quieren convertirse en un simple recuerdo borroso que se va desdibujando con el tiempo. Al contrario, quieren estar presentes en tus pensamientos, incluso cuando ya no están físicamente a tu lado. Quieren que te quedes con preguntas que nunca llegan a resolverse, dudas que siguen dando vueltas en tu cabeza como si fueran pequeños remolinos emocionales de los que no puedes salir. Quieren que lleves dentro esas emociones que jamás logras cerrar del todo, sentimientos que quedaron colgando, incompletos, sin una despedida clara ni un punto final. Quieren que repitas mentalmente ciertos momentos, escenas, palabras, miradas o silencios. Que los revivas una y otra vez, como si fueran películas que no puedes dejar de ver, aunque ya sepas cómo terminan. Porque mientras sigan ocupando un lugar en tu mente, sienten que aún tienen algo de poder sobre ti. Sienten que, de alguna manera, todavía son relevantes en tu vida, que su presencia, aunque sea ausente, sigue teniendo peso en tu interior. Esa influencia puede no ser evidente, pero está ahí, en las decisiones que tomas, en cómo interactúas con otras personas, en cómo amas, en cómo procesas el dolor. Mientras sigan vivos en tus pensamientos, sienten que no han perdido completamente la conexión contigo. Y para algunos, eso representa una forma de control, de importancia, de existencia prolongada dentro de ti. Porque, al fin y al cabo, ser recordado es, en cierta forma, seguir estando cerca, aunque la distancia física o emocional sea inmensa. Segundo, quieren que los extrañes. Quieren que cada vez que tu mente se deslice hacia ellos, por casualidad o por impulso, lo hagas envuelto en una nube de inseguridad, como si caminaras sobre terreno inestable sin saber cuándo vas a caer. No buscan tu bienestar ni tu paz interior, más bien, desean que te sientas vulnerable cada vez que recuerdas su ausencia. Quieren que, al pensar en ellos, no haya alivio, sino duda. No haya certeza, sino arrepentimiento. No haya tranquilidad, sino miedo. Quieren sembrar en ti esa voz baja y constante que te susurra:
y si te equivocaste, y si exageraste, y si fuiste tú quien se comportó mal. Quieren que repases mentalmente las últimas palabras intercambiadas, las decisiones tomadas, los momentos finales, buscando señales que tal vez nunca existieron. Quieren que reinterpretes el pasado con lentes distorsionados, donde todo lo que antes era claro ahora parece ambiguo, lleno de matices que te hacen cuestionar si realmente hiciste lo correcto al alejarte. No necesariamente porque ellos tengan un interés genuino en recuperarte, ni porque les importe tu dolor o tu felicidad. Más bien, necesitan que tú sientas que perdiste algo valioso. Necesitan que dudes de tu elección, que te preguntes si fue acertado dejarlos ir, si quizás hubiera sido mejor quedarte, callar, perdonar, aguantar. Necesitan que la culpa pese más que el alivio, que el miedo a haber cometido un error supere a la libertad que creías sentir al romper el vínculo. Porque mientras tú estés atrapado en ese bucle de pensamientos, mientras sigas preguntándote si tomaste la decisión correcta, ellos siguen teniendo poder sobre ti. Mientras tú te debatas entre el dolor del presente y la incertidumbre del pasado, ellos siguen siendo dueños de un espacio en tu mente, de una emoción en tu corazón. Y para algunos, eso es suficiente. No necesitan estar contigo para seguir influyendo en cómo piensas, en cómo sientes, en cómo decides. Porque controlar tu mente desde la distancia también es una forma de permanecer cerca. Tercero, quieren que los extrañes. No porque ellos te extrañen a ti de verdad, ni por un deseo genuino de tu bienestar o presencia en sus vidas. No es amor lo que les impulsa, ni nostalgia sincera. Es algo mucho más oscuro, más sutil, más poderoso. Necesitan saber que siguen siendo una herida abierta dentro de ti, un lugar donde el dolor no termina de cerrarse, donde la cicatriz aún late como si fuera una herida fresca. Quieren ser esa ausencia que duele tanto que incluso el silencio se llena de su recuerdo. Quieren que cada vez que pienses en ellos, sea con un nudo en el pecho, con un vacío que no logras llenar, con preguntas que nunca encuentran respuesta. Porque mientras tú sigas lastimada, mientras sigas emocionalmente afectada, vulnerable o confundida, ellos creen que sigues bajo su sombra. Y para ellos, eso es suficiente para sentirse importantes, relevantes, incluso ganadores. Para algunos, no se trata de volver, sino de hacer sentir que nunca realmente te fuiste. No quieren tu amor, quieren tu debilidad. No quieren tu perdón, quieren tu arrepentimiento. No quieren tu compañía, quieren tu atención obsesiva, tu memoria constante, tu dolor persistente. Porque mientras tú estés lidiando con emociones sin resolver, ellos siguen teniendo poder sobre ti. Y ese poder, aunque sea invisible, les da una falsa sensación de control, de victoria, de dominio emocional. Pero aquí está la verdad más importante: el hecho de que alguien siga doliendo no significa que merezca estar en tu vida. El dolor puede ser señal de que algo fue significativo, pero también puede ser una señal de que necesitas sanar, no regresar. Una herida emocional no prueba que amaste demasiado, sino que tal vez amaste a la persona equivocada. Y aprender a dejar de extrañar, no es perder, es evolucionar. No es rendirse, es liberarse. Porque mientras tú avanzas, mientras permites que las heridas se cierren y las emociones se calmen, es cuando verdaderamente recuperas tu poder. Y es justo ahí, cuando dejas de extrañar desde el dolor, cuando dejas de buscar respuestas donde solo hay silencios, cuando decides sanar por encima de recordar, es ahí cuando ellos dejan de tener sombra sobre ti. Y eso, en definitiva, es ganar. Cuarto, quieren que rompas tu silencio. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuántas promesas te hayas hecho a ti mismo sobre no volver a caer en el mismo patrón. Ellos lo saben, solo necesitan un instante tuyo, un segundo de debilidad, una chispa de curiosidad, un impulso fugaz, y ya está. Ya has dicho hola. Ya has escrito ese mensaje que juraste no escribir nunca más. Porque para ellos, un solo mensaje es una victoria. Un ¿cómo estás? Puede parecer insignificante para ti, pero para quien espera paciente en la sombra, es una prueba. Una confirmación.
La luz al final del túnel que les dice que aún están dentro de tu mente, que siguen siendo parte de tu historia, aunque ya no sean protagonistas. Quieren que rompas tu silencio porque el silencio los asusta. Porque mientras tú callas, mientras sigues adelante sin decir nada, ellos no tienen certeza de su lugar en tu vida. Y eso, para algunos, es insoportable. Necesitan saber que existen en ti, aunque sea como una duda, como una herida, como una tentación. Necesitan ver una señal tuya, por mínima que sea, para sentir que todavía pueden entrar otra vez. Aunque sea por una rendija. Aunque sea como fantasmas que regresan solo para revivir el dolor o la confusión. Pero romper el silencio no siempre es liberador. A veces, es traicionarte a ti mismo. A veces, es abrir una puerta que creías cerrada por una razón. A veces, es dar permiso a alguien que no debería tenerlo para que entre de nuevo en tu mundo, aunque sea por unos minutos. Y eso duele, porque muchas veces, después del hola, viene otra ronda de preguntas sin respuesta, de promesas vacías, de emociones descontroladas. El verdadero poder no está en hablar. Está en quedarse callado. En elegir tu paz por encima de la necesidad ajena de ser recordado. En entender que no tienes que demostrarle a nadie que los dejaste ir. Que tu silencio no es debilidad, es fortaleza. Que tu ausencia de palabras no significa que no sientes, sino que ya no estás dispuesto a repetir ciclos que no te llevan a nada. Porque cuando decides no responder, cuando eliges seguir adelante sin enviar ese mensaje, sin hacer esa llamada, sin cruzar esa línea, es ahí cuando tomas el control. Es ahí cuando dejas de alimentar algo que ya no te nutre. Y es justo en ese momento, en el que prefieres el silencio al ruido, cuando realmente cierras la puerta, y esta vez, no dejas ni una sola rendija por donde puedan colarse. Quinto, quieren que los compares. No basta con que los recuerdes. No es suficiente con que sientas su ausencia o rompas el silencio una vez. No, eso ya no les alcanza. Ahora quieren algo mucho más poderoso, que cada nueva persona que entre en tu vida, cada relación futura, cada experiencia, cada conexión emocional, la midas contra ellos. Quieren ser tu referencia. Tu punto de comparación constante. Aunque todo lo que viviste a su lado haya estado lleno de mentiras, manipulación, dolor disfrazado de amor, promesas rotas, momentos hermosos usados como carnada para seguir ciclos destructivos. Quieren que sigas mirando hacia atrás y que uses esa memoria distorsionada como regla para medir lo nuevo. Lo genuino. Lo saludable. Es por eso que muchas veces, al conocer a alguien más, te detienes antes de darle una oportunidad real. Porque ese nuevo amor no habla igual, no ríe igual, no abraza igual, y entonces piensas que falta algo. Pero no falta algo. Lo que pasa es que estás midiendo con una regla rota. Porque cuando idealizamos a alguien que nos lastimó, cuando convertimos el dolor en nostalgia, cuando romantizamos lo que debería haber sido un aprendizaje, terminamos cerrándonos a nuevas posibilidades. Y eso es exactamente lo que ellos quieren. No se trata de que esa persona nueva no sea buena, compatible o digna de amor. Se trata de que tú todavía estás midiendo con un estándar falso. Con un modelo de relación que nunca fue saludable, aunque haya tenido destellos de felicidad. Porque eso es lo que hace el dolor emocional, confunde. Nos hace recordar solo lo bonito y olvidar cómo nos hicieron sentir las noches de llanto, los días de ansiedad, los momentos de duda. Pero aquí está la verdad, si algo realmente te hizo bien, no tendrías que estar comparando. Solo comparas cuando hay heridas sin cerrar. Cuando hay preguntas sin resolver. Cuando hay fantasmas dentro de ti que no han terminado de hablar. Y mientras sigues comparando, sigues pensando en ellos. Y mientras sigues pensando en ellos, siguen ocupando espacio en tu mente. Y mientras sigan ahí, en algún rincón de tu historia, tienen cierto control sobre tus emociones, tus decisiones, tus relaciones presentes. Entonces, ¿cómo rompes este ciclo? Primero, reconociendo que el pasado no debe ser una prisión. Segundo,
entendiendo que no todas las experiencias pueden compararse, porque no todas son iguales ni deben serlo. Y tercero, aceptando que amar bien no siempre se parece a lo que conociste antes. A veces, amar bien se siente diferente. Más tranquilo. Más claro. Más seguro. Sin altibajos extremos. Sin drama. Sin juegos. Y eso no significa que sea menos. Al contrario. Significa que es real. Así que si de verdad quieres recuperar tu paz, empieza por dejar de comparar. Deja de usar el dolor como medida del amor. Deja de buscar en otros lo que alguien más te negó o fingió. Y comienza a reconocer el cariño verdadero, aunque no venga vestido como el que alguna vez te lastimó. Porque mientras dejes de comparar, empezarás a sanar. Y cuando sanes, ellos dejarán de tener cabida en tu presente. Sexto, quieren que sigas atada a la historia incompleta. No se trata solo de que los recuerdes. Ni siquiera de que los extrañes o que rompas el silencio por un impulso. Esta vez, es algo mucho más sutil, pero igual de doloroso. Quieren que te quedes atrapada en esa historia que nunca terminó. En ese amor, o lo que parecía ser amor, que comenzó con promesas altas y terminó sin despedida. En los sí, que resuenan en tu mente como canciones tristes que no puedes dejar de escuchar. ¿Y si hubiera sido diferente? ¿Y si hubiera funcionado? ¿Y si yo hubiera hecho algo distinto? Quieren que pienses en los planes que hicieron juntos y que nunca llegaron a cumplirse. Esas ideas de viajes, casas, proyectos, sueños compartidos que quedaron suspendidos en el aire, como nubes que nunca llovieron. Quieren que guardes esas palabras como tesoros, las promesas rotas, las frases bonitas que dijeron y luego borraron con el tiempo, con la indiferencia, con la traición. Y aunque ya sepas que fueron mentiras disfrazadas de verdad, aún las llevas contigo como si fueran reliquias. ¿Por qué? Porque mientras sigas creyendo que había algo verdadero, algo que merecía continuar, algo que fue interrumpido antes de tiempo, seguirás aferrada al pasado. Y mientras estés allí, no avanzas hacia tu propio futuro. Esa es su victoria más silenciosa, que sigas viviendo en una historia que nunca fue real. Que sigas alimentando una ilusión, una posibilidad que nunca existió. Porque eso te mantiene inmóvil, como si estuvieras esperando a que alguien regrese a cerrar una puerta que ni siquiera sabías que estaba abierta. Pero aquí está la verdad más dura de aceptar, esa historia no va a terminar bien. Nunca lo hará. Porque nunca empezó bien. Lo que fue truncado no era un gran amor, era una gran fantasía. Una narrativa construida con demasiada emoción y muy poca realidad. Y mientras sigas imaginando cómo habría sido todo si las cosas se hubieran dado de otra forma, estarás perdiéndote del presente. De las oportunidades reales. De lo que sí puede durar. Sanar no significa olvidar. Sanar significa entender que no todas las historias necesitan un final feliz para enseñarte algo valioso. Algunas simplemente están ahí para recordarte quién eres, que mereces y que no volverás a permitir. Así que si quieres recuperar tu vida, empieza por dejar de escribir capítulos que nadie más está leyendo. Deja de imaginar diálogos que no tendrán respuesta. Deja de planear finales donde tú siempre salvas lo que ya no tiene salvación. Porque cuando decides cerrar esa historia, aunque sea incompleta, es cuando empiezas a escribir una nueva. Una donde tú eres protagonista. Donde no hay promesas rotas, sino elecciones conscientes. Donde no hay y sí, sino yo elijo. Séptimo, quieren que dudes de tu sanación. No es suficiente con que los recuerdes. No basta con que rompas el silencio o compares nuevas relaciones con lo vivido. Ahora buscan algo mucho más peligroso, que empieces a cuestionar tu propio proceso de sanación. Quieren que pienses que tal vez no estás tan bien como creías. Que quizás exageraste el daño. Que seguramente magnificaste las heridas. Que probablemente, si vuelves a mirar hacia atrás, verás que no fue tan grave. Quieren sembrar en ti esa duda silenciosa,
ese pensamiento que aparece sin avisar. ¿Y si yo también tuve la culpa? ¿Y si me fui demasiado rápido? ¿Y si no les di suficiente tiempo? Es un juego sutil. Una manipulación disfrazada de reflexión. Y lo peor es que puede llegar cuando menos te lo esperas, mientras caminas, mientras escuchas música, mientras intentas dormir. De repente, surge una idea que no sabes de dónde viene. Tal vez, no fueron tan malos. Pero sí lo fueron. Fueron exactamente lo bastante malos como para que tú decidieras irte. Fueron lo bastante tóxicos como para dejar cicatrices. Fueron lo bastante dañinos como para necesitar alejarte tanto que doliera. Y eso, nadie puede quitártelo. Ni siquiera ellos con sus fantasmas. Sin embargo, quieren que minimices el dolor. Quieren que justifiques su comportamiento. Quieren que empieces a pensar que quizás, solo quizás, hubo amor entre todo el caos. Y cuando eso pasa, cuando empiezas a suavizar la memoria de lo que viviste, comienzan a reconstruir el puente que tú quemaste con tus propias manos. Porque no hay cosa más poderosa que el momento en que decides que ya no volverás. Que ya no darás marcha atrás. Que ya no aceptarás migajas disfrazadas de cariño. Pero si logran que empieces a dudar de tu decisión, si logran que empieces a racionalizar el daño, entonces todo ese trabajo de sanación empieza a tambalearse. Sanar no es sentirse bien todo el tiempo. Sanar es reconocer que pasó algo que te lastimó y que merecías algo mejor. Sanar es entender que no todas las relaciones tienen que tener sentido para ser terminadas. A veces, simplemente, no funcionan. Y punto. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando esa duda aparece? Primero, reconoce que no es tuya. Es una voz ajena que se cuela por las grietas de tu mente. Segundo, vuelve a pregúntate, ¿vale la pena repetir este dolor? ¿Realmente quiero volver a eso? Tercero, recuerda, no estás rota por haber sentido dolor. Estás curada por haber elegido seguir adelante. Porque sanar no significa perdonarlo todo. Sanar significa saber que no volverás a permitir. Significa defender tu paz, aunque eso signifique cerrar puertas que antes soñaste abrir para siempre. Y si algo queda claro, es esto. Dudar de tu sanación no es señal de debilidad. Es señal de que aún hay heridas que limpiar. Pero no significa que no estés avanzando. Significa que eres humana. Así que no te castigues por dudar. Solo no dejes que esa duda te lleve de regreso. Porque mientras sigas eligiendo tu bienestar sobre el pasado, mientras sigas protegiendo tu corazón aunque duela, estás haciendo exactamente lo que debes hacer. Octavo, quieren que les des una segunda oportunidad. No te lo dirán directamente. No escribirán un mensaje claro diciendo, quiero volver. Dame otra chance. No. Ellos no piden. No así. En lugar de eso, dejan pistas. Palabras sueltas. Mensajes vagos que parecen sin sentido, pero que en realidad están llenos de intención. Comentarios sutiles que rozan lo provocativo. Interacciones indirectas, a veces incluso por terceros, como si necesitaran confirmar que aún tienen algún tipo de acceso a tu mundo. Porque aunque ya no estén en tu vida, quieren saber que todavía pueden entrar. Aunque tú hayas decidido cerrar la puerta, ellos siguen buscando una cerquilla rota, una ventana mal cerrada, un espacio pequeño por donde colarse otra vez. Y lo peor es que, a veces, no sabes si ellos realmente quieren regresar, o simplemente no pueden soportar que tú hayas escapado. Porque no se trata de amor. No ahora. Ya no. Se trata de control. De orgullo herido. De no aceptar que alguien los dejó ir sin mirar atrás. Porque cuando tú te fuiste, fuerte, decidida, sin pedir permiso, les diste una lección que no quisieron aprender. Y ahora, quieren probar que no fue tan definitivo. Buscan una grieta en tu muro. Un gesto de apertura. Una señal mínima de debilidad. Un hola en respuesta. Un like.
Una reacción. Cualquier cosa que les diga que todavía están dentro de tu radar. Porque mientras tú les des una mínima posibilidad, vuelven. Con paso lento. Con sonrisa falsa. Con promesas renovadas que en realidad son las mismas de antes, solo maquilladas con nuevas palabras. Pero déjame decirte algo importante. Una segunda oportunidad no es lo mismo que una nueva excusa. Si alguien realmente ha cambiado, no espera que le des otra chance sin demostrarlo primero. Si de verdad quiere reconstruir algo, no empieza con mensajes ambiguos o acercamientos indirectos. Empieza con responsabilidad. Con autocrítica. Con tiempo. Con acciones, no con señales. Y si lo que buscan es que les abras la puerta sin haber hecho ese proceso, entonces no es amor lo que sienten. Es costumbre. O peor aún, es necesidad de control. Porque no quieren verte porque te extrañan. Quieren verte porque no pueden soportar que no estés allí. Entonces, ¿qué haces cuando esa señal aparece? Cuando ves ese comentario, recibes ese mensaje, escuchas hablar de ellos otra vez. Primero, respira. Reconoce que no es casualidad. Es intención. Segundo, pregúntate. ¿Estoy abriendo esta puerta por amor o por inseguridad? ¿Realmente quiero esto, o solo estoy comprobando si puedo tenerlo? Porque a veces, lo más difícil no es alejarse. Lo más difícil es quedarse lejos cuando ellos intentan volver. Pero también es ahí donde nace la verdadera sanación. Cuando decides que no necesitas justificar tu partida. Cuando entiendes que no debes explicar porque no quieres repetir el dolor. Cuando eliges proteger tu paz, aunque eso signifique ignorar una llamada, dejar un mensaje sin responder, o seguir caminando aunque ellos estén tratando de llamarte desde la distancia. Porque cada vez que resistes la tentación de darles una segunda oportunidad sin motivo real para hacerlo, estás confirmando algo muy importante. Que has aprendido a valorarte. Que no intercambiarás tu tranquilidad por nostalgia falsa. Que no permitirás que nadie entre y salga de tu vida como si fueras un refugio temporal. Noveno, quieren que te preguntes si alguna vez existió algo real entre ustedes. No es suficiente con que los recuerdes. No basta con que dudes de tu sanación o que rompas tu silencio por impulso. Ahora buscan algo mucho más peligroso, que empieces a cuestionar la historia completa. Que revisites los momentos buenos, y solo los buenos, tratando de encontrar una prueba, una razón, una justificación para pensar que quizás, detrás de todo el dolor, sí hubo amor. Quieren que pienses en los besos robados. En las risas sinceras. En esas palabras dulces que parecían tan reales que hasta dolieron cuando dejaron de decirse. Quieren que repases mentalmente las promesas, aunque sepas que fueron falsas. Quieren que te quedes atrapado en esa memoria selectiva donde todo parece color pastel, donde el daño no tiene tanto peso como los destellos de felicidad que lograron crear. Porque ellos saben algo que tú también deberías recordar. El cerebro humano tiende a aferrarse a lo bonito, aunque haya sido mentira. Y así es como comienzas a preguntarte. ¿Y si sí me querían? ¿Y si no fue todo falso? ¿Y si yo también tuve parte de culpa? ¿Y si pudiera haber salvado algo, si hubiera intentado un poco más? Esos pensamientos no aparecen por casualidad. Son semillas plantadas con intención. A veces, incluso sin que ellos digan nada directamente. A veces, simplemente por ver cómo siguen ahí, viviendo su vida, mientras tú cargas con todo el peso del pasado. Y entonces te preguntas, ¿acaso fui yo quien exageró todo? ¿Realmente fue tan malo? Pero aquí está la verdad. Sí hubo momentos reales. Pero eso no significa que la relación fuera real. Sí hubo cariño, pero eso no garantiza amor auténtico. Sí hubo conexión, pero eso no prueba que fuera saludable. Porque muchas veces, lo peor no es amar a alguien que no te ama, es descubrir que te quisieron solo a medias, cuando les convino, y que usaron tus emociones como moneda de cambio.
Cuando comienzas a hacer memoria desde la nostalgia y no desde la claridad, construyes, sin darte cuenta, un nuevo puente emocional. Uno que no lleva a nada bueno. Uno que no te acerca a la paz, sino al caos. Uno que no te ayuda a avanzar, sino a retroceder hacia un lugar del que ya escapaste una vez. Sanar no es negar que hubo cosas buenas. Sanar es entender que no todas las cosas buenas deben durar para siempre. Que el hecho de que hayan existido ciertos momentos hermosos no significa que debas volver a soportar el dolor que los acompañaba. Por eso, cuando esos pensamientos lleguen, porque llegarán, no los recibas como verdades. Recíbelos como señales. Señales de que aún hay espacio en tu mente para fantasmas que ya no deberían estar allí. Y cuando eso pase, haz esto. Reconoce que sí, que hubo algo. Reconoce que sí, que te hicieron sentir cosas profundas. Pero luego recuerda. También te hicieron daño. Te hicieron dudar de ti mismo. Te hicieron llorar más de lo que rieron juntos. Y eso, en definitiva, pesa más que cualquier momento bonito. Entonces, decides qué eliges. ¿Volver a lo que fue, o seguir adelante con lo que puede ser? Porque mientras te quedes preguntándote si había amor, te mantienes anclada al pasado. Pero cuando aceptas que lo que tuviste no era lo que merecías, es cuando tomas el control de tu futuro. 10. Quieren que sigas dando energía. No importa si es positiva o negativa. Lo que buscan es movimiento. Reacción. Emoción. Si logran activar tu dolor, tu ira, tu tristeza, han ganado. Porque mientras tú estés reaccionando, ellos siguen influyendo. Mientras tú estés enfocada en ellos, aunque sea para odiarlos, siguen dominando tu atención. Y ahora viene la verdad más importante de todas, nada de lo que ellos quieren es saludable. Nada de lo que desean proviene del amor genuino, de la conexión auténtica, de la empatía verdadera. Todo lo que ellos desean es una forma de mantener el control. Una manera de asegurarse de que, aunque ya no estén en tu vida, siguen en tu mente. Y tú, en cambio, tienes algo mucho más valioso, tu sanación. Tu libertad. Tu claridad. Tu derecho a construir una vida en la que ellos no sean protagonistas. Una vida en la que seas tú quien define tu valor, tu dignidad, tu felicidad. Por eso, mantenerte en silencio no es solo una acción. Es una declaración. Es un acto de resistencia emocional. Es decir, ya no soy tu espejo. Ya no soy tu suministro. Ya no soy tu herramienta. Soy mi propia luz. Soy mi propia guía. Soy mi propia verdad. Elegir no tener contacto no significa odiar. No significa venganza. No significa resentimiento. Significa que has entendido que no puedes curar a alguien que no quiere sanar. Significa que has comprendido que no puedes cambiar a alguien que no quiere cambiar. Y, sobre todo, significa que has decidido priorizar tu bienestar por encima de cualquier ilusión que ellos hayan creado. Así que si hoy estás en ese proceso, si estás intentando mantener el silencio aunque cada día sea un reto, si estás trabajando para reconstruirte después de la tormenta, recuerda esto, no estás sola. Tienes todo el derecho del mundo a cuidar de ti. A protegerte. A elegirte. A cerrar la puerta y no mirar atrás. Porque tu sanación no depende de ellos. Depende de ti. Y mientras tú sigas caminando hacia adelante, hacia la luz, hacia la paz, ellos se quedarán atrás, solos con su propia sombra. Porque eso es lo que realmente temen los narcisistas, no tu silencio, sino tu evolución. No tu ausencia, sino tu claridad. No tu distancia, sino tu fortaleza. Porque cuando tú sanas, cuando tú floreces, cuando tú construyes una vida plena sin ellos, les demuestras algo que no pueden tolerar, que no los necesitas. Que fuiste capaz de salir adelante sin sus mentiras, sin sus juegos, sin sus manipulaciones. Así que sigue adelante. Mantén tu línea. Respétate. Ámate. Permítete sanar.
Permítete crecer. Permítete brillar. Porque tu silencio puede no tener palabras, pero tiene poder. Y ese poder es lo único que realmente asusta a un narcisista. Tu silencio no es debilidad. Es liberación. Tu silencio no es miedo. Es elección. Tu silencio no es rendición. Es revolución. Y mientras tú sigas eligiendo tu paz, tu verdad, tu evolución, ellos seguirán buscando en vano una forma de regresar a tu mundo, y tú seguirás caminando hacia el tuyo, sin mirar atrás.